La siguiente exposición es de la comorbilitat en el TEL. La dará Elizabeth Suárez González, es neuropsicóloga en UTAE, especialista en trastornos del aprendizaje. Bueno, un poco el guión de lo que vamos a hablar es, vamos a empezar con unos breves apuntes sobre el desarrollo cerebral y algo del desarrollo del lenguaje. Luego hablaremos un poco del TEL y ya nos adentramos en la comorbilidad y algunas novedades científicas recientes. Y por último os presentaré 3 casos si da tiempo para también pues, hacerlo un poco más práctico, ¿no? A partir del primer mes de vida fetal ya se empieza a desarrollar el sistema nervioso, ¿no? Y empiezan a proliferar células, las neuronas van migrando, ¿no? Se crean en ciertos lugares para luego dirigirse al sitio, ¿no? cerebral donde van a tener que estar en un futuro. Se empiezan a formar sinapsis neuronales, es decir, conexiones, ¿no? entre ellas, y empieza también un proceso de mielinización que nos va a dar mucha eficiencia en nuestros procesos cognitivos, ¿no? Todos estos procesos empiezan, como hemos dicho, en etapas prenatales y se van a ir alargando durante todo el periodo prenatal y postnatal durante años, ¿no? Y, por ejemplo, la mielinización y la formación de sinapsis son las que más van teniendo lugar durante más años, ¿no? Mientras estos procesos biológicos van pasando, pues hay influencias externas que van modelando toda esta maduración cerebral. Algunas son positivas y otras negativas, ¿no? Tanto el feto como el niño pues, está expuesto a diferentes factores. Algunos son de riesgo y otros son protectores. Factores de riesgo, pues durante el embarazo, pues que la madre pues, beba alcohol, que fume tabaco, que no lleve un estilo de vida saludable. Factores protectores, pues el nivel educativo de la madre, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los papás. Todo esto influye directamente, ¿no? en la evolución, en la maduración del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos estos factores ambientales que están constantemente influyendo en esta maduración cerebral, juntamente con los factores genéticos propiamente que el niño recibe, ¿no? Entonces, estas influencias, tanto las genéticas como las ambientales, van modulando toda la maduración cerebral, tanto de estructura como de conexiones, como de funcionalidad. Y esto se traduce en los procesos cognitivos, ¿no? La atención, la memoria, el razonamiento, y luego vemos la conducta del niño. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, ¿no? Vemos que a un niño pues, le cuesta mucho resolver los problemas de matemáticas. Esta sería la parte más, la conducta, ¿no? Son los indicadores observables, lo que vemos. Luego, pues vamos a investigar por qué esto es así, ¿no? Vamos un paso más para arriba y vamos a la cognición, a los procesos mentales, para saber un poco qué es lo que está fallando. Está fallando que no automatiza las tablas de multiplicar, está fallando que le cuesta el razonamiento matemático, o su dificultad atencional no le está permitiendo resolver adecuadamente los problemas de matemáticas. Y esto es un poco, ¿no? los diferentes niveles que hay, ¿no? Desde el más biológico hasta lo observable, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿no? desde la etapa prenatal y extendiéndose a la etapa postnatal, pues se va desarrollando, ¿no? Se va madurando el cerebro y pues van apareciendo las funciones cognitivas que luego podremos evaluar en el niño pues una vez ya ha nacido y ha pasado pues más o menos tiempo, ¿no? Cada función cognitiva, el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas,
pues tienen unos timings, ¿no? Tienen como, pues primero se desarrolla estas, luego las otras, unas tardan más, otras tardan menos, se desarrollan de forma más temprana. El lenguaje concretamente es una de las que pues, se desarrolla más pronto, ¿no? Los bebés con meses pues ya están prestando atención, ¿no?, a su interlocutor, a la persona que le está hablando, y ya quieren imitar el movimiento, ¿no?, de la boca, y ya empiezan a hacer sonidos, a hacer balbuceo, quieren comunicarse, quieren transmitir, quieren copiar lo que están viendo, y tienen meses de vida, ¿no? Y ya ves esta intención de querer hablar, ¿no? Y pues entre los 2 y los 5 años es donde hay una explosión ¿no?, una explosión en el lenguaje, ¿no? El niño que empieza ya a hacer frases de 2 elementos, 3, 4, 5, la complejidad sintáctica pues también va en aumento, su repertorio en su vocabulario, y el niño tiene pues 5 años, ¿no? Le queda toda una vida, y en cambio ya vemos la evolución abismal que ha habido, ¿no?, en sus funciones lingüísticas, ¿no? Y, por ejemplo, pues otras funciones que se desarrollan de forma más tardía, que son más complejas, más avanzadas, pues son las funciones ejecutivas, ¿no? La planificación, la organización, la memoria de trabajo, el saber prestar atención durante un rato, el saber inhibirse, el controlarse, el autorregularse emocionalmente, conductualmente. Todo esto es mucho más complejo y, por tanto, necesitamos pues, muchos más años, ¿no?, para llegar a este nivel. Por lo tanto, en el desarrollo psicomotor, pues está como bien descrito, ¿no?, las etapas, ¿no?, que esperamos a cada edad, ¿no? Pues los niños andan alrededor de un año pues también empiezan a decir sus primeras palabras. Tenemos como unas etapas bastante marcadas, cada niño con su ritmo, ¿no?, pero no dejan de haber unas franjas, ¿no?, de edad que esperamos que pasen algunas cosas, ¿no? En el caso del lenguaje, lo que hemos comentado, ¿no?, pues que a partir del año ya empiezan las primeras palabras, a partir de los 2 pues ya 2 palabras juntas, va en aumento el vocabulario. Y ¿esto por qué es importante? Pues porque cuando vemos que el niño se desvía mucho de estos hitos en el desarrollo, pues tenemos que estar en alerta, ¿no? A lo mejor luego pues ya se pondrá al nivel, pero a lo mejor no, y al haber un retraso en los niños, en este caso del lenguaje, un niño que a los 3 años pues no diga nada o tenga muy poquitas palabras y casi no se comunica, pues como mínimo tenemos que estar en alerta, ¿no?, que puede ser un hablante tardío y todo se soluciona y sin más, ¿no? Pero ya está que es un niño, ¿no?, que está en una edad que muchas de las cosas que tendría que tener alcanzadas, pues no las tiene, ¿no? Y tenemos que estar en alerta. ¿Cuándo tenemos que intervenir y cuándo no? Sobre todo, pues si el niño pequeñito, ¿no?, pues el ejemplo, ¿no?, de 3 años, aparte de no hablar, la comprensión también está muy afectada. Y además, pues hay riesgo, hay factores de riesgo, ¿no?, de antecedentes, pues que los papás te digan pues que yo es que también me he puesto mucho a hablar, que ahora pues tampoco soy de muchas palabras, ¿no? Pues ya ves que puede haber unos antecedentes, el niño además no te habla y además pues no te comprende. Entonces, a lo mejor ahí sí que no vamos a esperar a que ya evolucionará, sino que a lo mejor pues ya podemos empezar algún tipo de tratamiento. Brevemente, porque ya sé que lo sabéis, ¿no?, pero también ayuda, ¿no?, a recordarlo y me irá bien a lo largo de la ponencia pues, que algunos aspectos, ¿no?, pues estén claros, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje incluye muchas cosas, ¿no?, muchos aspectos, muchas dimensiones. Pero las podemos agrupar en 4, ¿no?, que son pues la fonología, que es el sonido, el orden, ¿no?, de los sonidos en aquellas palabras, el léxico y la semántica. El léxico es el vocabulario y la semántica es poner en contexto
aquella palabra, ¿no? Pues nosotros sabemos lo que es una rata, un animal, tal cual, y también pues si decimos pues es que Manel es un poco rata, ¿no? Pues en aquel contexto, ¿no? La semántica, rata es pues que es tacaño, ¿no? No tiene nada que ver con un animal, un poco ligado con lo que decía Belén, ¿no? La semántica de las palabras, ¿no? Y lo importante que son estos aspectos, ¿no? en el TEL. Otro aspecto, otra dimensión del lenguaje es el tema de la morfosintaxis, que incluye pues, la morfología y la sintaxis. La morfología como pues, las variaciones en las estructuras de las palabras, pues cuando hacemos un plural, cuando hacemos masculino-femenino, cuando hacemos pues, las conjugaciones verbales. Estamos dentro de una misma palabra, pero hacemos pequeñas variaciones en su estructura para tener diferentes significados, ¿no? O ponerlo en el contexto. Y luego la sintaxis, que es la estructura de las frases, pues concordancia del género, concordancia del número, el poner la preposición, el poner el pronombre, ¿no? Todos los elementos en un orden ¿no? que dan pues, sentido a lo que estamos diciendo, ¿no? Y por último la pragmática, que es la parte pues, más social del lenguaje y que pues, incluye desde tu tono de voz, tu ritmo, tu capacidad para entender dobles sentidos, metáforas, tener en cuenta a tu interlocutor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿el TEL qué es? Pues es un trastorno del neurodesarrollo que implica pues, un inicio tardío del lenguaje, más lento, pero sobre todo desviado. No se trata solo de un retraso en el desarrollo, sino que el desarrollo se está dando de forma muy desviada de lo que esperaríamos. Y como se incluye en la definición de la ASHA, pues puede implicar afectación en una o más dimensiones del lenguaje, ¿no? La fonología, la morfosintaxis, la gramática. Alguno de estas dimensiones pues va a estar afectada. En la definición también se incluye pues, que haya ausencia de déficits sensoriales, auditivos o motores, que no haya discapacidad intelectual, que no haya trastornos psicopatológicos, ni deprivación socioafectiva, ni lesiones cerebrales evidentes. Luego veremos, ¿no? Lo que recientemente pues, algunos autores están diciendo al respecto, ¿no? de estos criterios. Es un fenotipo muy heterogéneo, como ya se ha dicho. Cada niño, los niños TEL tienen un mismo diagnóstico, pero cada uno de ellos es único, ¿no? y con su perfil, su entorno, etcétera, únicos. Y además es muy variable a lo largo de los años. No es lo mismo un niño TEL, ¿no? Las dificultades que se ven pues, a los 5 o 6 años que las dificultades que se ven pues, en etapas más posteriores, en la adolescencia, en la etapa adulta, ¿no? Como nos ha comentado Belén también. Y la repercusión en las relaciones sociales y el aprendizaje. Y por tanto la necesidad, ¿no? de que las escuelas pues, una vez pues, se haya hecho un diagnóstico y sepamos que aquel niño o aquella niña pues, tiene TEL, pues ser capaces, ¿no? de aplicar pues, ciertos protocolos o ciertas adaptaciones de contenido, metodológicas, lo que haga falta para poderlos ayudar, ¿no? No solo quedarnos en la parte del diagnóstico. ¿De qué prevalencia estamos hablando? Pues entre un 3 y un 7% de los niños, pero por supuesto está muy, muy infradiagnosticado porque es muy invisible, ¿no? Como la dislexia, ¿no? Los niños disléxicos leen, los niños TEL hablan, por lo tanto, pues todo está correcto, pero cuando miras, ¿no? la optimización de estos procesos, bueno, el disléxico lee, pero ¿cómo está leyendo, ¿no? ¿Con cuántos errores está haciendo y a qué velocidad está leyendo este niño, ¿no? Y el niño TEL igual, el niño TEL habla, pero en cuántas cosas del lenguaje él está fallando, ¿no? Por lo tanto, son trastornos muy invisibles y que hacen que pasen, pues eso, totalmente desapercibidos, ¿no?
Me gustaría también hablar un poco de lo que es el aprendizaje procedimental para luego también entender un poco más qué pasa en el TEL. De memoria a largo plazo podríamos hablar que hay dos tipos, la memoria procedimental y la memoria declarativa. La memoria procedimental es el saber cómo, ¿no? Ejecuto unos pasos y para llevar a término una acción, pues cuando el niño va en bicicleta, cuando estoy conduciendo, cuando estoy aprendiendo unos hábitos, ¿no? El vestirme. Son una serie de pasos que yo voy haciendo, pero que una vez llego a la automatización, al principio sí que es muy consciente, tengo que pensar mucho, ¿no? Y dedicar esfuerzo a cada uno de todo lo que estoy haciendo a la vez, pero llega un momento que pasa a ser pues, muy mecánico y muy, pues eso, un procedimiento, ¿no? Y luego están las memorias declarativas, que es el saber qué, que pueden ser pues, semánticas o pueden ser episódicas. La memoria semántica, pues, ¿qué tenemos allí guardado? Pues tenemos mucha información, conceptos, ¿no? Pues, por ejemplo, la pirámide alimentaria, ¿no? Cuántos grupos alimentarios hay, qué incluye cada grupo, cuántas raciones tengo que comer de cada grupo. Son conocimientos pues, que yo aprendo pues, en la escuela o porque me lo han explicado, ¿no? Son conceptos que vamos aprendiendo de forma consciente a lo largo de los años. O, por ejemplo, pues los nombres de las partes del paraguas, ¿no? Pues eso se llama tal, cual, ¿no? Y luego está la memoria episódica, ¿no? Que tal como dice su nombre, pues son recordar episodios en nuestra vida, ¿no? Pues el día de la graduación, nuestras mejores vacaciones, exactamente qué estábamos haciendo pues, cuando pasaron los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Tenemos estos recuerdos guardados, ¿no? Y a partir de aquí pues, se habla de la hipótesis del déficit de procesamiento, que en contexto de los trastornos de aprendizaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues que, por ejemplo, en el TDAH, ¿qué pasa? Pues que falta automatizar procesos, ¿no? Los hábitos, las rutinas. ¿Por qué es un drama para un niño TDAH vestirse cada día? No tienes ni que pensar, ¿no? Son movimientos que haces que sin más, mientras estás con otras cosas, puedes hacer perfectamente. Y en cambio el niño TDAH pues es una pelea diaria, vístete, ¿no? Para él es como todo muy consciente, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. No consiguen automatizar procesos, ¿no? La falta de automatización de estos aprendizajes procedimentales que estábamos diciendo que son tan inconscientes y tan automáticos. ¿Qué pasa en la dislexia? Pues que no se automatiza el proceso de la lectura. ¿Por qué para un niño disléxico cuesta tanto que automatice el leer, ¿no? A todos los niños les cuesta al principio, ¿no? Y van teniendo dificultades en asociar pues, cada letra con su sonido y pues van lentos, pero llega un momento, ¿no? Que pues ya sin más pues es un aprendizaje pues, muy automático, ¿no? Y en cambio el disléxico no llega a la automatización de todo este proceso lector. La discalculia lo mismo, el cálculo, ¿no? No automatizan procedimientos relacionados con el cálculo. Y en el TEL, pues no automatizan procesos lingüísticos, ¿no? En el contexto del TEL, entonces, ¿a qué nos referimos que falla el tema de los procedimientos? ¿O qué dimensiones del lenguaje se incluyen en esta parte más procedimental? Pues la morfosintaxis y la fonología, ¿no? El niño, cuando aprende a hablar, no es consciente del orden en el que está estructurando la frase, ¿no? No sabe que primero tiene que poner el artículo, luego el nombre, luego el verbo. Lo hace de forma totalmente inconsciente y automática. Se aprende toda esta estructura del lenguaje en el que está expuesto de forma natural, ¿no? Y esto es justamente donde falla el TEL. Todos estos aspectos más automáticos del lenguaje no consiguen automatizarlos, ¿no? La parte más declarativa sería pues, el léxico y la semántica, ¿no? Esto sí que lo podemos aprender posteriormente. Y pues hay niños pues, con una riqueza de vocabulario más amplia, otras más reducida, porque pues, son más lectores, menos lectores, porque pues, en casa
tienen un vocabulario más rico, menos rico, y todo esto pues les está influenciando, ¿no? Pero la parte esta más automática, todos los niños deberían aprenderla sin más, ¿no? ¿Qué significa que es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Por qué decimos, ¿no? El TEL es un trastorno del neurodesarrollo, o el TDAH, o la dislexia, o el TEA, ¿no? Pues que hay una maduración anormal en el cerebro, en algunos procesos pues, que se deberían desarrollar de cierta forma y que no es así, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues, ¿cuál es la causa? Pues puede ser una causa genética muy conocida, ¿no? Pues en el síndrome de Down, pues que hay la trisomía del gen 21, ¿no? O pues que la madre pues, ha estado bebiendo cantidades de alcohol pues, elevadas durante el embarazo y el niño pues, desarrolla un síndrome de alcohólico fetal, ¿no? Hay causas muy conocidas, pero hay otras veces, ¿no? y en los trastornos de los que estamos hablando, ¿no? Del TDAH, de la dislexia, del TEL, de la discalculia, que la causa es multifactorial y es muy difícil, ¿no? Poner o delimitar esto es lo que ha causado, ¿no? Que el niño pues, le pase pues que tiene un TEL, ¿no? Porque son trastornos complejos de etiología multigénica, ¿no? Hay muchos genes implicados, cada uno de ellos con un pequeño, ¿no? efecto, pero sumatorio con el resto de genes, y además lo que decíamos, ¿no? Pues varios factores ambientales pues que también han estado allí, ¿no? influenciando toda aquella maduración cerebral que se estaba dando ya desde la etapa prenatal, ¿no? Los contaminantes ambientales, lo que decíamos de la educación de la madre, ¿no? Y qué implica, ¿no? Tener pues, más o menos nivel educativo. Y todo esto va moldeando, ¿no? el desarrollo cerebral del niño. Entonces, entre los genes, ¿no? las influencias ambientales y también la interacción de ambos factores, pues hace que unos niños pues, desarrollen o cumplan, ¿no? Síntomas para hablar de cierto trastorno, ¿no? De uno o más trastornos. Entonces, como hemos dicho, pues hay ¿no? esta influencia de estos factores de riesgo o factores más protectores que van alterando, ¿no? la evolución o la maduración de todos estos procesos cognitivos con esta base más biológica, y que hay mucha comorbilidad entre ellos porque hay genética compartida entre estos trastornos y factores de riesgo también compartidos que hacen que cuando un niño pues, es TDAH, ¿no? o cumple criterios para hablar de TDAH, pues seguramente también va a tener dificultades de la lectoescritura o va a ser disléxico. O cuando un niño es TEL, pues seguramente pues, tiene más puntos de que además sea TDAH o que tenga un déficit atencional asociado, ¿no? Se sobreponen muchísimo todos estos trastornos porque la base también es muy compartida, ¿no? La genética es compartida, los factores de riesgo son muy compartidos, entonces los síntomas luego que presentan pues también se solapan mucho y a veces pues cuesta, ¿no? Decir, ¿no? Pues hay dos trastornos comórbidos o unas dificultades que presenta son asociadas al trastorno principal. Y de esto va un poco, ¿no? la comorbilidad en estos trastornos. ¿Hay comorbilidad o es un trastorno con diferentes síntomas asociados y ya está, ¿no? ¿Qué es la comorbilidad? Esta palabra, pues, ¿qué significa? Pues es que se dé la presencia de dos trastornos en el mismo niño, ¿no? En este caso, de forma que se cumplan criterios para uno y también para el otro. Hay los dos diagnósticos porque unas dificultades no se justifican por el otro trastorno principal, sino que cada una de ellas pues, es independiente, ¿no? Independiente. Antes, ¿no? Hace tiempo, ¿no? había la tendencia de intentar delimitar mucho y de poner pues, muchos criterios de inclusión y de exclusión. Pues si se cumplen estos criterios es tal, pero además pues, no se deben cumplir tales criterios, ¿no? Todo como muy marcado, ¿no? Y esto se ha visto que es muy difícil poner
límites tan claros, porque pues eso, los límites son difusos, ¿no? Y dónde termina un trastorno y dónde empieza lo que es una variación de la normalidad, y dónde termina un trastorno y empieza el otro, o dónde termina uno y son síntomas de otras dificultades, pero sin cumplir que es otro trastorno comórbido, ¿no? Pero bueno, se ha visto esto, ¿no? Que sí que hay mucha comorbilidad, que sí que hay que se comparte mucha sintomatología, y que el tener las cosas muy claras y muy delimitadas pues es más la excepción que no la norma. Entonces, de aquí, ¿no?, que la propuesta es que partamos de una visión pues dinámica y global. Dinámica, ¿por qué? Porque son niños, porque están en pleno desarrollo, porque todo va a evolucionar, todo va a cambiar. Hay dificultades que a lo mejor vemos cuando son pequeños que mejorarán con los años. Hay otras dificultades que no se ven cuando son pequeños y van a aparecer cuando son adolescentes. Por tanto, tenemos que ir ¿no?, siguiendo a estos niños y siguiendo su patrón de dificultades para irlos ayudando en lo que en cada etapa pues corresponda. Y una perspectiva global. No nos podemos centrar solo en una dimensión concreta del niño, pues vamos a mirar solo el lenguaje, vamos a mirar solo la atención. No, porque tenemos que tener la visión global, porque a lo mejor para saber si hay dos trastornos comórbidos o no, tenemos que ver la globalidad y saber pues, si unas dificultades se justifican por otras o no. Y esto solo lo vemos si lo evaluamos todo, o casi todo, ¿no? Pues todas las funciones cognitivas, la conducta, la emoción, un poco tener la foto más completa posible, ¿no?, para saber realmente pues, si el niño solo es lenguaje, o si el niño solo es atención, o es atención y además lectoescritura. Y si no tenemos esta foto más global, pues nos perdemos ahí, ¿no? Y a lo mejor damos interpretaciones erróneas o diagnósticos erróneos, ¿no? Entonces, el dilema, ¿no? Pero si hay este solapamiento de síntomas, estos límites poco claros, ¿no?, entre dónde ponemos pues eso, el límite, ¿no?, de lo que es trastorno y de lo que es variación de la normalidad. ¿Ponemos etiquetas o no ponemos etiqueta, ¿no? Es que no queremos, ¿no? Hay muchos papás o muchos profesores, no, es que nosotros no ponemos etiquetas. Bueno, a lo mejor etiqueta es una mala etiqueta de este nombre. No sería poner una etiqueta, simplemente pues damos un diagnóstico. Pues como cuando te dicen que tienes hipertensión o cuando te dicen que tienes diabetes, ¿por qué esconderlo, no? Si tú te han mirado, ¿no?, te han hecho pues una exploración cognitiva y te han visto pues que se cumplen criterios para un diagnóstico, pues pensamos que sí que es positivo decir a qué diagnóstico has llegado. ¿Por qué va bien esto? Pues porque te va a decir cuáles síntomas estás viendo que se justifican por tu diagnóstico, que tienen, digamos, bueno, todo esto te pasa porque tienes esto, ¿no? Hay una explicación, y esto tranquiliza mucho a los papás y a los niños, porque pues desculpabiliza, porque explica muchas cosas de las que ven. Hay una explicación, ¿no? No es que lo hayamos hecho mal, no es que no se haya esforzado, no es que tal, no, es que esto, pues ya, como hemos visto, desde la etapa prenatal ya se estaba definiendo de esta manera, lo que pasa es que lo vemos ahora, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay una causa pues, genética y pues también pues, estos factores ambientales pues, que han ido modulando el cerebro de aquel niño y que ha acabado desembocando pues, en un TDAH o en un TEL o en una dislexia, ¿no? Entonces hay una explicación, pues eso, biológica, que no es lo que decíamos, que no se haya esforzado, ¿no? Que a veces no, el disléxico no es que no se esfuerza, es que no ha leído suficiente, es que me lo han enseñado mal, es que tal. No, es que hay una base biológica en tu cerebro, ¿no?, que no te permite por la automatización de este aprendizaje. Y también va bien tener un diagnóstico porque puedes hablar mucho
la familia sobre cuál va a ser la evolución, ¿no? ¿Qué vemos ahora y qué vas a ver dentro de unos años, ¿no? El TEL de 6 años, pues a lo mejor vemos muchos errores fonológicos, muchos errores morfosintácticos, y luego, pues, ¿qué esperaremos de este niño? Pues mira, la fonología va a mejorar, vamos a trabajar y piensa que va a mejorar. ¿Qué va a quedar más afectado? Pues el tema de la morfosintaxis, ¿no? El tema de la semántica, de la pragmática que nos comentaba Belén, ¿no? Y también pues ellos que tengan, ¿no?, este conocimiento para ir viendo, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos esto y ahora lo que toca también pues tranquiliza, ¿no? Y sabes, pues ahora toca ayudarle en estos aspectos, estos ya no hace falta porque ya han mejorado. Y les das un poco, pues eso, ¿no? El pronóstico de lo que irán viendo, de lo que irá pasando, de que ahora trabajamos unos aspectos y luego trabajaremos otros y que irá, pues eso, evolucionando, ¿no? Y también pues nos sirve para ayudarlo en el cole, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar? El niño TEL, pues le vamos a poner unos enunciados más sencillos, una sintaxis más clara. Está justificadísimo cambiar los enunciados, ¿no? No tiene que ser un gran qué hacer adaptaciones a estos niños, ¿no? O pues si la lectoescritura está muy afectada, pues si lo vamos a hacer oral, que tampoco va a ser su punto fuerte, pero es que el niño no lee ni escribe, aparte de hablar mal. Entonces, ¿cómo le vas a valorar, ¿no?, si hay un retraso muy claro en su lectoescritura? Entonces, cuando hay esta justificación tan clara de que lo que presenta el niño pues forma parte de un trastorno que él padece, pues le tenemos que ayudar, ¿no? Y pues el tratamiento, ¿no? Pues si es con la logopeda o si es un tratamiento más global que no solo necesita ¿no?, que mejorar el lenguaje, sino pues también a lo mejor pues aspectos más sociales o aspectos más atencionales o de estrategias de estudio. A lo mejor pues diferentes profesionales pues pueden estar implicados en este tratamiento, ¿no? Dependiendo de pues lo que decíamos, ¿no? Hacemos toda la foto global del niño y dependiendo de dónde vemos las dificultades, pues sabemos dónde trabajar, y si un profesional no llega a según qué aspectos, pues lo compartimos con otro, ¿no? Y cada uno pues hace lo que se le da mejor y en lo que le puede ayudar más. En cuanto a las novedades científicas que os comentaba, pues el año pasado, en el 2017, Bishop, que es un referente, ¿no?, una investigadora referente en todo el tema del lenguaje, y otros autores y otros investigadores también de referencia en el TEL, pues estuvieron trabajando, ¿no?, con otros muchos profesionales, 59, de diferentes profesiones, pues desde médicos, profesores, logopedas, psicólogos, pediatras, y estuvieron debatiendo una de las cosas que debatieron fueron sobre la terminología, ¿no? Y llegaron al consenso de que para ellos la etiqueta TEL abogaban por cambiarla, ¿no? Y porque al haber la palabra específico, pues daba pie de delimitar demasiado las dificultades del niño. Y entonces ellos pues proponen, ¿no?, hablar de TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, o de trastorno del lenguaje. Cuando, digamos, ellos dicen de utilizar el término TDL, el trastorno del desarrollo del lenguaje, y cuando utilizar trastorno del lenguaje. Ellos lo que han hecho es agrupar trastornos que pueden darse de forma comórbida en el TEL en dos grupos diferentes, ¿no?, con sus ventajas e inconvenientes, que ellos también debaten y han tenido sus discrepancias a la hora de hacer todas estas definiciones, pero bueno, ellos hicieron un consenso, ¿no?, y llegan pues a un consenso después de debatir entre mucha gente pues todo esto, ¿no? Entonces, pues el TDL, el trastorno del desarrollo del lenguaje, ellos dicen de poner este diagnóstico cuando pues
puede presentarse de forma comórbida a otros trastornos del desarrollo, como el TDAH, la dislexia, la discalculia. Y en estos casos, pues dicen pues, poner TDAH más TDL, ¿no? Digamos que en vez de poner TEL, pues poner TD. Y por otra parte, pues hablan de poner trastorno del lenguaje asociado a diferentes otras condiciones biomédicas que pueda presentar el niño, ¿no? Pues un niño pues, con una discapacidad intelectual o con un TEA o con una epilepsia, que son, ¿no? Ya te esperas afectación del lenguaje en este grupo de niños, pero te esperas alguna afectación en algunas dimensiones, pero a lo mejor no en otras. Entonces, pues sí que ellos hablan de la comorbilidad entre, pues por ejemplo, un TEA y un TEL, o TL como ellos ahora dicen, ¿no? Que a lo mejor antes, ¿no? O hasta ahora se tendía mucho a, bueno, es que si es disléxico ya no le pongo TEL, porque pues ya justifico todas las dificultades del lenguaje, orales y escritas, dentro del diagnóstico de TEL. O si pongo un diagnóstico de TEA, el trastorno del espectro del autismo, pues ya no pongo TEL, porque los TEA pues ya presentan dificultades del lenguaje, ¿no? Pero a veces el niño disléxico o TEA presenta dificultades de lenguaje que no se justifican por el diagnóstico de dislexia o por el diagnóstico de TEA, ¿no? En el disléxico sí que te esperas pues, dificultades en la dimensión más fonológica y en el TEA pues, en la pragmática, pero a lo mejor no te esperas dificultades graves en la morfosintaxis. Entonces, sí que se aboga por poner ¿no? Que puede haber comorbilidad de los dos trastornos. Esta diferenciación, en qué grupo ponen los trastornos del neurodesarrollo y en qué otro grupo hablan de las condiciones biomédicas, lo que os decía, ha habido muchas discrepancias porque pues, el TEA, pues claro que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Pero bueno, han llegado a dividirlos de esta manera basándose pues, en la etiología de estos trastornos. Por ejemplo, ¿no? En las condiciones biomédicas, pues una etiología, dicen ellos, mucho más específica, a lo mejor en una base genética más delimitada. En cambio, pues los otros, ¿no? El TDAH, la dislexia, la discalculia, pues es una etiología mucho más compleja, ¿no? Lo que decíamos, entre muchos genes con un efecto pequeño cada uno, pero que todo va sumando, o unos factores de riesgo, pues también que hay muchísimos, ¿no? Entonces cuesta mucho, ¿no? Decir pues la etiología clara de unos y de otros. El pronóstico también, ¿no? No es lo mismo un niño que solo sea, digamos, TEL o TDAH, que un niño pues, que sea, pues, que tenga una discapacidad intelectual, que tenga pues, un TEA, ¿no? Digamos que son casos más graves, ¿no? Y pues también la intervención, una intervención que a lo mejor cuando tienes pues, un TDAH o una dislexia o una discalculia, es una intervención más específica, te centras más pues, en la lectoescritura o en el cálculo, etc. Y en cambio, en los otros trastornos, como un TEA o una discapacidad intelectual, necesitas una intervención mucho más global en el niño, no solo en el lenguaje, que es una parte, pero luego hay muchas otras cosas que también tienes que intervenir. Y pues con estos criterios y con estas discusiones, ¿no? que ellos tuvieron, discusión en el buen sentido, pues llegaron a esta conclusión. Estando más o menos de acuerdo con poner TDL, o poner TEL, o poner TL, o ponerlo de una manera o de otra, creemos que la parte positiva de este trabajo que han hecho es que son mucho más inclusivos, ¿no? Antes, pues si tiene una discapacidad intelectual, pues ya está, nos quedamos aquí y todo se justifica por la discapacidad intelectual. O si tiene un TEA, pues todo se justifica por un TEA. Y se ha visto que no, que hay pues, niños con discapacidad intelectual leve, ¿no? Y que tienen
muchas más dificultades en el lenguaje de lo que te esperarías por su nivel cognitivo. O un niño TEA que tiene muchas más dificultades en el lenguaje de las que te esperarías, ¿no? Que sobre todo son en la pragmática. No te esperas lo que hemos dicho, ¿no? La dimensión de la morfosintaxis creemos que es bastante clara. Entonces, pues puede haber que estos dos diagnósticos se pongan de forma comórbida, se pongan a la vez en un mismo niño. Porque, pues eso que decíamos, ¿no? Unas dificultades que vemos no se justifican por las otras. También hablan de los subtipos de TEL, que pues hay los subtipos de Rapin-Yalin, ¿no? Que son muy famosos, que intentaron pues delimitar o hablar pues eso, de qué subtipos hay en el TEL, ¿no? Pues si es más fonológico sintáctico, más léxico sintáctico, ¿no? Para poner pues los niños en una u otra categoría, porque también pues nos ayuda, ¿no? Estamos diciendo, bueno, es un TEL, pero ¿qué tiene más afectado? La fonología, la semántica, la morfosintaxis, ¿qué aspectos están más afectados? Con esta clasificación, pues aclaraban cosas, ¿no? ¿Qué dicen estos autores? Pues que estas categorías las critican porque son poco estables en el tiempo, y tú ves un niño a los 6 años y le dices TEL fonológico sintáctico, y pues él irá evolucionando, y a lo mejor a los 10 años pues ya no es un TEL fonológico sintáctico, sino que es pues presenta otras dificultades, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de TEL expresivo o receptivo, pues también dicen que esto es poco específico, ¿no? Porque en el fondo pues hay varios aspectos afectados. Entonces ellos proponen de hablar en cada niño qué dimensiones tiene afectadas, ¿no? Pues si a lo mejor tiene la fonología, pero no tiene la sintaxis, o tiene que no son tan claros como la delimitación que nos pone en Rapin-Yalin, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no?, de la comorbilidad del TEL y otros 3 trastornos, en este caso, el TDAH, la dislexia y el TEA. El TEL, casi también por definición, ya incluye dificultades atencionales. El niño no entiende, desconecta. El niño pues no entiende el texto y desconecta. No entiendo lo que me están diciendo y desconecto. No les da tiempo tampoco a procesar a la rapidez que tocaría toda la información que ellos están recibiendo. Entonces pues también desconectan, ¿no? Entonces el TEL ya te esperas encontrar dificultades atencionales. Por otra parte, el TDAH también puede presentar dificultades de lenguaje, lo que decíamos, ¿no? Que hay síntomas, ¿no? Tienes un trastorno principal, pero que también pues observas síntomas de otras dimensiones en otros aspectos, ¿no? Pues el TDAH, pues a nivel de lenguaje, ¿qué les pasa? Pues que les cuesta mucho la estructuración del lenguaje, por ejemplo, ¿no? O que pues no respetan los turnos de voz, ¿no? Los turnos de palabra. O que pues son poco específicos, ¿no? Pero si te encuentras un niño TDAH con, por ejemplo, una morfosintaxis muy alterada o una fonología muy alterada, esta morfosintaxis tan alterada y esta morfología tan alterada no se justificaría porque el niño sea o tenga TDAH, ¿no? Son estas dimensiones del lenguaje que hemos dicho más procedimentales, más automáticas, que los niños tienen que desarrollar o desarrollan de forma muy natural, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si vemos unos síntomas que no se nos justifican por el otro trastorno, es cuando hablamos de comorbilidad y es cuando decimos que es TDAH y además es TEL. O el niño TEL, lo que decíamos, claro que se despista o claro que desconecta, pero si además pues no se puede ir con él a los sitios, le cuestan horrores pues cualquier rutina, es súper desorganizado, ¿no? Cosas que ves en los TDAH, pues a lo mejor no todas las dificultades de lenguaje que tiene el niño justifican todo este mal funcionamiento de su día a día, cosas que no tienen
¿no? Que son como eso, ¿no? De funcionamiento, de comportamiento, ¿no? Entonces, pues puede haber los dos diagnósticos a la vez. La dislexia, lo que decíamos, la dislexia, que es el trastorno de la lectura, los niños que presentan dislexia tienen dificultades en el lenguaje o pueden presentar dificultades en el lenguaje oral porque pues, es un trastorno de base lingüística, ¿no? Sobre todo lectoescritura, pero es lenguaje. Entonces, pues ya te esperas encontrar dificultades en la fonología, ¿no? En identificar y en ordenar los sonidos dentro de las palabras, en manipular aquellos sonidos, en jugar, ¿no? en identificarlos, en ponerlos en su orden. Y ya lo esperas en un disléxico esto, ¿no? También te esperas dificultades en la denominación. Les cuesta evocar vocabulario que ellos tienen, palabras que ellos se saben. Les cuesta automatizar secuencias verbales, ¿no? Los días de la semana, los meses del año, el abecedario, las tablas de multiplicar. Y a lo mejor su vocabulario es más pobre que un niño que no tenga dislexia, pues porque leen menos y pues esto va en contra, ¿no? de adquirir nuevo vocabulario. Estas dificultades del lenguaje oral son frecuentes en la dislexia. Por otra parte está el TEL, que pues por supuesto que tiene ya de por sí te esperas que la lectoescritura tampoco sea óptima, sobre todo cuando son más pequeños y por ejemplo un TEL fonológico, ¿no? Claro que le afecta aprender a leer y escribir, pero se justifica por su TEL. Es que si habla tan mal, ¿cómo quieres que aprenda a leer, ¿no? A asociar cada letra con su sonido? Pero hay niños que, igual que en el TDAH y el TEL, ¿no? Que las dificultades que ves, ¿no? en un disléxico en su lenguaje no se justifican por la dislexia. O el niño TEL que tiene unas dificultades de lectoescritura muy graves, sobre todo cuando son más mayores, cuando son tan pequeñitos, pues no puedes ser tan claro, a lo mejor poner TEL y dislexia, ¿no? Pero un niño de 10 años, por ejemplo, un TEL más morfosintáctico, con una fonología correctísima, pues no te esperas que su fonología, ¿no? esté tan su aprendizaje en la lectura esté tan alterada y no asocie cada letra con su sonido y no automatice y no vea las palabras de forma global y no coja velocidad lectora. No te lo esperas de forma tan clara. Entonces, es cuando pues, puedes encontrar los dos diagnósticos o puedes poner los dos diagnósticos a la vez. Tú has valorado el lenguaje, has valorado la lectoescritura, has visto las dificultades que presenta el niño, unas se justifican por otras, sí, no. Sí, pues pones un diagnóstico principal con unas dificultades asociadas. No, pues pones los dos diagnósticos, ¿no? Y en el caso del TEA lo mismo. Un TEA, pues ya te esperas encontrar dificultades en la pragmática, ¿no? en la comunicación, en la parte más social del lenguaje. Y además pues vas a encontrar o vas a observar pues, un juego repetitivo, hipersensibilidades, bueno, todo el perfil de un TEA, ¿no? A nivel social, a nivel de juego simbólico, etc., ¿no? Por otra parte tenemos los TEL, que también pueden presentar dificultades en la gramática, ¿no? Pues esta interpretación de dobles sentidos, de coger la ironía, de la semántica, pero cuando te encuentras, ¿no? Con nosotros lo mismo, ¿no? Te encuentras que un niño TEA te presenta muchas dificultades, sobre todo, nos remetimos otra vez, la morfosintaxis, que no te lo esperarías, ¿no? Alteraciones graves en la morfosintaxis, no se justifican porque el niño sea TEA. Y pues puede haber los dos diagnósticos, es TEA y además pues tiene un trastorno del lenguaje asociado, ¿no? Siguiendo un poco la nueva propuesta de Bishop. Os presento
Os presento muy rápido 3 casos porque me dicen que ya no hay tiempo y que tenemos que ir a comer. Entonces, nada, os resumo un poco. Una niña de 9 años, repitiendo tercero de primaria, llegan los papás a consulta. Y bueno, algunas de las cosas que refirieron pues es que no había ningún retraso en el desarrollo psicomotor. En los primeros años escolares, en el parvulario, pues desde el colegio tuvieron dificultades para evaluarla porque era muy tímida, muy inhibida. Refieren dificultades en la lectoescritura. En el cole pues dicen que es muy trabajadora, pero que le cuesta prestar atención, que habla mucho con los compañeros. En casa pues también los padres dicen que se despista mucho, que necesita mucha ayuda individualizada a la hora de hacer los deberes, muy desordenada. Este año la ven mejor porque está repitiendo y esto pues le ha ido bien para su estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una niña muy insegura, muy tímida, muy inhibida. La vio un psicólogo hace 2 o 3 años y no llegó a ningún diagnóstico claro, aunque tampoco pues, pasó ninguna prueba, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una exploración neuropsicológica, le pasamos un test de inteligencia y vemos que, bueno, aparte de las funciones más verbales, lo otro está correcto. Y las funciones, la parte más lingüística, ponemos el apunte de que a lo mejor le sale alterado porque prácticamente no hablaba, costaba mucho que ella pues, contestara, ¿no? y te dijera algo. Entonces pues, te quedas un poco con la duda de, bueno, no lo sabe o no te lo dice, ¿no? Entonces, bueno, por precaución pues también decidimos poner un poco el comentario por si acaso, ¿no? Al ser tan tímida y tan insegura y tan retraída, pues cuando le pides que hable, pues afectaba a su rendimiento. Otras funciones evaluadas, pues la visoconstrucción, pues normal. Las pruebas de atención, más un poco dificultades. Otras funciones ejecutivas, normal. La lectoescritura, la mecánica y la velocidad, normal. Lo que más falló era la comprensión. Y luego en la expresión escrita, pues había algunos errores en los tiempos verbales y bastantes errores ortográficos, ¿no? Mucha discrepancia entre lo que era la escritura al dictado de lo que era la escritura espontánea. Y a nivel de cálculo, pues todo correcto. Entonces, esta era la información que teníamos desde un principio, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Llegáis a cuál es vuestra hipótesis diagnóstica con esta información? Los papás nos hablan de atención, nos hablan de lectoescritura, nos hablan de pues, que es muy tímida, evalúas y tampoco ves nada pues, muy específico. ¿Qué pensáis? Bueno, esta era una parte. Entonces, al tener la niña que no nos hablaba en consulta, pues te quedas con la duda de que no la has oído hablar y dices, bueno, yo la tengo que oír, porque si no, pues como digo que su lenguaje es normal. Entonces pedimos a los padres que la grabaran en casa y que nos enviaran audios, porque la mamá decía que en casa hablaba como una cotorra. Entonces, pues digo, pues grábala, porque yo también la quiero escuchar, ¿no? Porque aquí, pues, me contestaba con frases súper cortitas, casi de sí o no. Entonces, también, por favor, envíanme notas escolares, porque tampoco me las habían traído, y también, pues, me leo un poco lo que los profesores dicen, ¿no? Ellos que la conocen más, ¿no? Y bueno, nos mandan las notas, y en primero de primaria pues hay comentarios de que le cuesta adquirir vocabulario nuevo, que le cuesta recordar vocabulario y expresiones trabajadas en inglés, le cuesta escribir textos con coherencia. En segundo de primaria poco comunicativa con la maestra, un poco las dificultades de lectoescritura pues también la refieren, le cuesta reproducir vocabulario y estructuras trabajadas en inglés. En tercero de primaria, que es el curso actual, pues sigue poco comunicativa con la maestra, dificultades en la lectoescritura, le cuesta distinguir los tiempos verbales o utilizar el verbo correctamente
y no siempre reconoce y utiliza correctamente los determinantes de un nombre. Bueno, aquí ya vemos, ¿no?, cositas del lenguaje que nos llaman la atención. La volvemos a citar para otra sesión, ¿no?, y para explorar más el lenguaje, para ver si conseguimos, ¿no?, tener más información y le pasamos más pruebas, ¿no?, las que ya teníamos y alguna más. La narrativa, ¿no?, intentamos valorar su narrativa a través de un cuento de imágenes, que esto también pues da mucha información, y también escuchando los audios pues sí que se observan dificultades en la morfosintaxis y hace errores, ¿no?, en su discurso espontáneo. Y luego cuando valoras la morfosintaxis comprensiva y expresiva, pues también le salió alterado. Entonces, ¿qué vemos, no? Tenemos como una foto de los procesos cognitivos evaluados, y vemos que en su capacidad intelectual pues lo que le sale más bajo son las pruebas relacionadas con lenguaje, que sus funciones lingüísticas vemos una alteración en el léxico y en la morfosintaxis. En funciones ejecutivas pues vemos una memoria de trabajo baja. Los papás sí que la describen como una niña TDAH o cumple criterios de TDAH, y en habilidades académicas pues vemos una comprensión lectora y una expresión escrita deficiente. Y pues con todo esto pues sí que esta niña pues es un TEL y habría pues el débil de atención asociado. En este caso había mucha discrepancia entre la información que nos decían los padres con la que nos decía la escuela. Para los papás sí que cumplía para TDAH, pero para la escuela no. Entonces, cuando no tienes la seguridad, ¿no?, de que estas dificultades se dan en diferentes ambientes y de forma muy clara, pues no poner el diagnóstico de TDAH, por lo menos aún. A lo mejor posteriormente, en unos años, se hacen más evidentes. Y pues hablamos con los padres para que también, si podían venir con la psicóloga de la unidad. Era una niña que estaba totalmente cerrada, muy insegura, sufría mucho en el cole porque no hablaba con las niñas, no hablaba. Entonces, ¿no?, la manera que tiene ella de que no se noten sus dificultades de lenguaje, que es, pues no hablo, me callo y así, pues ya está. Entonces, pues hacer todo un trabajo, ¿no?, aparte del propiamente del lenguaje, a nivel psicológico, ¿no?, de que ella, pues por lo menos esté mejor, ¿no?, a nivel de estado de ánimo. Otro caso, también sin antecedentes, los papás, por cierto, se quedaron muy sorprendidos, ¿no?, porque es lo que decíamos, la niña habla, pues se habla mucho en casa, pero fuera de casa es que no decía nada. O sea, desde P3 que no hablaba, ¿no? Y los padres pues tampoco eran conscientes, ¿no?, de la morfosintaxis. Los papás no analizan, ¿no?, la morfosintaxis de sus niños, ¿no? Y a veces pues ellos mismos también pueden ser TEL. Y la mamá, durante la visita, hablando con ella, hacía errores morfosintácticos, o sea que seguramente ella también es TEL. Entonces, ¿cómo va a reconocer según qué errores en la niña si ella misma pues también los hace, ¿no? Otro caso, lo que os decía, sin antecedentes en el retraso hay en el desarrollo psicomotor. Los padres venían sobre todo por la lectoescritura, dificultades en la pronunciación de algunos fonemas. En casa hablan 3 lenguas, dificultades en estructura del discurso, le cuesta buscar palabras, es muy lenta para leer, si la vea, le cuesta entender lo que lee, hace muchas faltas de ortografía, incluso copiando, muy trabajadora, se esfuerza muchísimo, pero es muy lenta, ¿no?, y se dispersa, muy insegura, necesita de refuerzo positivo, algunos síntomas, ¿no?, somáticos, ¿no?, dolor de abdominales, incluso pues le valoraron, ¿no?, si había algún problema médico que lo justificara, pero se descartó cualquier patología orgánica, estaba somatizando. Pasamos, pues, hacemos la exploración neuropsicológica, miramos pues la inteligencia, todo normal, el lenguaje, hace errores morfosintácticos en su discurso, explica, hace frases incoherentes, ¿no?, en el agujero del árbol había un búho y se cae el niño y el perro, están corriendo porque las abejas le están persiguiendo, ¿no?, la concordancia del número, el orden,
y el reno empuja en un agujero, las preposiciones, aparte pues tampoco es en singular, que tendría que haber sido en plural, porque en la imagen pues hay dos animales, no solo hay uno. Entonces hay errores, ¿no? Que no debería hacer. La conciencia fonológica pues muy alterada, la denominación alterada, la morfosintaxis comprensiva y expresiva alterada, visoconstrucción normal, atención alterada en el subtest del WISC, y la lectoescritura muy alterada. Una niña de cuarto de primaria con un nivel lectoescritor inferior a primero de primaria. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Presenta dificultades de lenguaje, en este caso dislexia, los papás ya venían a ver qué pasa con la lectoescritura, clarísimo, pero luego también unos errores en la morfosintaxis que no se justifican por una dislexia. Sí que se justifican los errores en la fonología, los errores en la denominación, pero no se justifica que a esta niña le cueste tanto o haga tantos errores, ¿no?, en su discurso. Cuando nos leemos las notas, pues también se ve reflejado. Construcción incorrecta de oraciones, habla con frases simples, no hace un uso apropiado de los tiempos verbales. En cuarto de primaria se le tiene que ayudar para expresarse de forma más clara y comprensible, confunde los tiempos verbales, le cuesta adquirir nuevo vocabulario, muy propio de los TEN, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no?, unas dificultades que no se justifican por las otras, pues ponemos los dos diagnósticos de forma comórbida. Por último, aquí hay toda la historia clínica. Es un niño TEA, ya por historia ya el diagnóstico está claro, aún así pues se hace, ¿no?, el diagnóstico por parte de una psicóloga clínica, se le pasa a la DIR, se le pasa a la 2, se llega claramente a un diagnóstico de TEA, un niño súper rígido, la pragmática súper alterada, bueno, unas hipersensibilidades, unos intereses muy restringidos, muy peculiares, las relaciones sociales afectadas, no hay juego simbólico, bueno, todo los síntomas que tú esperas en un TEA, pero luego a nivel de lenguaje oral, aparte de la pragmática, había una morfosintaxis y una fonología alteradísimas también, alteradísimas. Un niño de casi 8 años, ¿no? Entonces, pues lo mismo, estas dificultades en el lenguaje oral, aparte de la lectoescritura también muy alterada, estaba repitiendo primero y prácticamente no conoce ninguna letra, casi no puede leer ni con las letras que él conoce, unos errores morfosintácticos clarísimos y ya detectados. La psicóloga, ¿no?, que le pasó, la psicóloga clínica ya lo decía, es que este lenguaje no cuadra por el TEA, no me espero, ¿no? Y evaluáramos, ¿no?, con las pruebas y salía alterado, morfosintaxis alterada, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí que había también en este caso los dos diagnósticos de forma comórbida, el TEA y un trastorno de lenguaje asociado. Como conclusiones, que la comorbilidad es muy frecuente, a lo mejor no de poner los dos diagnósticos, pero sí de un diagnóstico principal y síntomas de otros aspectos asociados, o los dos diagnósticos a la vez, pero que los patrones muy puros es muy difícil de encontrarlos, ¿no? Entonces tenemos que tener esta visión dinámica, conexionista de los trastornos, la importancia de hacer una valoración global y multidisciplinar. Puede haber diferentes profesionales implicados, ¿no? Pues si la logopeda evalúa el lenguaje, luego la psicóloga evalúa aspectos pues más de conducta, o la neuropsicóloga evalúa pues otras funciones cognitivas, ¿no? Y tenemos pues la foto global del niño para llegar a ver qué le pasa y poder empezar a trabajar, ¿no? Y ya está.